Buenos días, ¿me confirman si pueden ver la pantalla? Doctor, buenos días. Sí se ve, doctor. Bien, vamos a iniciar entonces la última sesión de esta rotación. Es importante revisar, como les decía, esta familia de bacterias que a veces no tomamos importancia al momento de hacer los estudios como agentes etiológicos y como vamos a ver están metidos en muchas infecciones, sobre todo infecciones polimicrobianas en las cuales coexisten pues aerobios gram positivos, gram negativos, y este grupo de anaerobios que con mucha frecuencia pues los encontramos en estas infecciones que son de alguna manera de etiología múltiple en varios procesos. Y realmente quisiera empezar con la definición porque tenemos a veces conceptos erróneos con respecto a lo que es un anaerobio. Y entonces quisiera opiniones. ¿Qué es un anaerobio para ti, Folly? Bueno, los anaerobios van a ser bacterias que no van a necesitar el oxígeno para que puedan sobrevivir. ¿Ya? ¿Alguna otra opinión? Cualquiera de los presentes. ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué es un anaerobio para ustedes? Bueno, si no opinan, asumo que están pensando lo mismo. Y entonces ese es un error también que cometemos con frecuencia a la hora de pensar en un anaerobio. Y realmente un anaerobio es una bacteria más frecuente de lo que realmente conocemos, a tal punto que muchos de ellos son flora comensal de nuestro organismo. Lo tenemos en la piel, en mucosa nasal, mucosa oral, mucosa rectal, por supuesto, y en el sexo femenino, en la mucosa vaginal, siempre hay bacterias y muchas de ellas son anaerobias. Algunas de ellas cumplen un papel incluso de protección, como vamos a ver más adelante, pero es importante que tengamos claro que conviven estas bacterias con nosotros y sin embargo su definición correcta no es que puedan sobrevivir con 0% de oxígeno, porque ningún ser vivo tiene esa capacidad, sino que lo que se conoce como anaerobio es aquellas bacterias que tienen la capacidad de sobrevivir y realizar su metabolismo con muy bajas concentraciones de oxígeno, incluso por debajo del 0,5%. Recordad pues que el oxígeno ambiental es 21% y estos viven a menos del 1%. Esos son los anaerobios estrictos, pero existen incluso los anaerobios moderados que crecen entre una concentración de 2 y 8%, y existen los que conocemos también como anaerobios facultativos que pueden vivir en condiciones de anaerobiosis, pero también en presencia de oxígeno ambiental. Entonces, esas bacterias tienen esa capacidad de vivir en ambos sistemas. Sin embargo, algunas características bioquímicas de estas bacterias es que no poseen catalasa, siempre son catalasa negativo, y la mayoría, sobre todo los que viven en la superficie de nuestro cuerpo, tienen la enzima superóxido dismutasa, que degrada el oxígeno ambiental y lo protege pues frente a estas concentraciones muy altas de oxígeno, y esto se da, por ejemplo, en las bacterias que están en la piel, los cuales si no tuviesen esta enzima pues fácilmente serían eliminadas por la concentración de oxígeno ambiental. Otra característica importante es que no fermentan los carbohidratos, pero sí tienen unas enzimas muy potentes que degradan proteínas, tienen peptidasas siempre, que requieren pues eso como fuente de energía. Esta descomposición de proteínas son fuente de energía para estas bacterias, pero los detritus de la destrucción de proteínas pues da secreciones con muy mal olor, un olor putrefacto que es característico de los anaerobios en la mayoría de los casos. Aquí vamos a ver algunas familias de anaerobios que no se ve muy claro. Vamos a ver más adelante otra diapositiva que se puede ver la clasificación mucho más detallado, pero es importante saber que existen varias familias de anaerobios y es importante también saber que se puede encontrar con mucha frecuencia en infecciones mixtas, ¿sí? Por un caso clásico ejemplo, el pie diabético, por ejemplo, es una clásica infección mixta en la cual encontramos aerobios y anaerobios en forma simultánea.
Y entonces, cuando uno hace un estudio de cuáles son los aislamientos más frecuentes de gérmenes anaerobios, nos encontramos que en orden decreciente los más frecuentes son bacteroides y los cocos anaerobios, gram positivos, me refiero a los pectococos y los pectostreptococos, y después en menor frecuencia, clostridium, clostridios, fusobacterias, bacillus gram positivos y los cocos gram negativos. Incluso en un estudio en Japón se hizo esta evaluación y infecciones primarias y posoperatorias. Los anaerobios más frecuentemente encontrados fueron el Pectostreptococcus y Bacteroides fragilis, ¿no? Pero no son los únicos, por supuesto, pero son los más frecuentemente aislados en cultivos en medio anaerobio. Y aquí vemos los grupos que les mencionaba, donde se pueden ver con más detalle los miembros de cada familia de anaerobios. Y los más frecuentes, como les decía, los cocogram positivos, pecto y pectococos y pectostreptococos son los que tienen más frecuencia en este grupo y obviamente tienen algunas especies también de estos grupos. Los cocogram negativos, en cambio, son muy escasos, solamente está el grupo de Bellonella. Los bacillus gram positivos, aquí sí tenemos el propio bacterio, entre ellos el Langnes, que interviene en la fisiopatología del acné vulgar, como vamos a mencionar más adelante. Tenemos también a Eubacterium, Bifidobacterium, Actinomyces, entre otros. Los bacilos gram positivos también se dividen en formadores de esporas y no formadores de esporas. El grupo anterior que mencioné son los bacilos gram positivos no formadores de esporas y los que sí forman son principalmente la familia Clostridium. Ahí todas las especies que ustedes conocen, Perfringens, Difficile, Tetani, Botulinum, etc. Y por último, los bacilos gram negativos, donde está Bacteroides fragilis, que es la bacteria más frecuentemente aislada, aunque también existe el grupo Prebotella, Porphyromonas y Fusobacterium en estos grupos. Entonces es importante recordar esta clasificación. Ya les había dicho que viven como parte de la flora comensal de nuestro organismo y todas las cavidades los encontramos. Incluso aparte de lo que les mencioné anteriormente, también lo encontramos en el tubo digestivo y vamos a darnos cuenta que mientras más distal sea el tubo digestivo, va aumentando la concentración de anaerobios, sobre todo en el colon distal. Entonces, vamos a ver que existen varios gérmenes que es importante reconocer. En el caso del tubo digestivo, en la boca hay una gran cantidad de gérmenes anaerobios que progresivamente disminuyen al llegar al estómago debido al pH ácido de este, pues obviamente son muy pocos los gérmenes que pueden crecer con esos niveles de acidez. Y entonces, pues ahí crecen muy pocos bacterias, como el caso pues, de lo que causa gastritis, el famoso Helicobacter pylori, son uno de los pocos que pueden sobrevivir con esa cantidad de acidez. Pero normalmente después del estómago empiezan progresivamente a ir aumentando nuevamente los gérmenes, incluyendo los anaerobios, a tal punto que en duodeno y ayuno de ilion vamos a encontrar una concentración de 10 a la 2 a 10 a la 5 bacterias por cada mililitro de tejido. Y entonces, cuando llegamos al intestino grueso, esto bruscamente se dispara, sobre todo el tema de los anaerobios. Y ya lo mencioné, Bacteroides fragilis y los cocos gram positivos son los que más se aíslan, pero también encontramos Clostridium y las famosas coliformes son los que se aíslan. Por ejemplo, Bacteria fragilis es una de las bacterias que más frecuentemente se aíslan. Sin embargo, a nivel del tubo digestivo delgado, pues su concentración es muy pobre y más bien donde aumenta en forma exponencial es en la mucosa del colon. Y les dije que, por ejemplo, en el tracto genital femenino existen anaerobios. Están los famosos lactobacilos, un grupo son aeróbicos y otros son anaerobios. Y estos lactobacillus, recordad que producen ácido láctico que le da el pH ácido característico de la vagina. Y esta acidez le da pues protección para evitar o inhibir el crecimiento de otros gérmenes, tanto bacterias como hongos. Y de ahí pues que cuando hay cambios en el pH, como por ejemplo el uso de duchas vaginales, el uso de antibióticos, el tema de tampones y otras alteraciones que puedan originar cambios en el pH, pues facilitan que empiecen a proliferar otros anaerobios como Gardnerella vaginalis, que produce la famosa vaginosis bacteriana, cuya secreción pues tiene un olor característico a pescado podrido, ya le dije por el tema del metabolismo de las proteínas y sus desechos.
Y también puede proliferar, pues, hongos como cándida, debido justamente a que este pH alterado facilita su sobrecrecimiento. Estos gérmenes viven ahí, pero el pH ácido los mantiene controlados en su crecimiento y por eso que no dan sintomatología. Cualquier cambio en el pH obviamente facilita que estos vuelvan a crecer. Esta es una estructura que más o menos es equivalente a los aerobios, es la estructura de una bacteria anaerobia. Sin embargo, pues le mencionamos que tiene estas enzimas que son características, sobre todo las proteáceas, porque destruyen proteínas y algunas, como las que están en la piel, tienen la superóxido dismutasa para protegerse del oxígeno ambiental y también tienen otros productos como heparinasas, colagenasas que generan pues algunas alteraciones, sobre todo a nivel de la coagulación. Al destruir la heparina, por ejemplo, que es un anticoagulante, actúa como procoagulante y esto genera trombos, obstrucción y mayor alteración de la circulación. Y entonces esto va a originar que mejore se facilite su crecimiento debido a que al haber mayor obstrucción de la circulación, sobre todo arterial, hay menos oxigenación y por lo tanto crea un ambiente mucho más fácil de crecimiento para estos gérmenes. Y acá podemos ver más o menos la concentración de acuerdo a qué zona del organismo estamos. En boca y tracto respiratorio superior, vamos a darnos cuenta que podemos encontrar concentraciones de 10 a la 8 a 10 a la 9 bacterias por cada mililitro de tejido. En el tracto gastrointestinal alto, 10 a la 2 a 10 a la 5. Y en el bajo, es decir, en el colon, de 10 a la 5 a 10 a la 9 bacterias por cada mililitro de tejido. Como ven, es bastante alto mientras más distal es el tubo digestivo. Y en el tracto genital femenino podemos encontrar bacterias incluso de 10 a la 8 o más por cada mililitro de tejido. Es una zona altamente contaminada, pero la mayoría son gérmenes que ejercen un efecto beneficioso. Y acá, por ejemplo, es un esquema donde podemos encontrar infecciones por anaerobios y vemos que puede haber infecciones desde la cabeza hasta los pies debido justamente a algunas características importantes que puede haber algunos condicionantes en el paciente. O sea, cualquier situación que genere disminución de la circulación y altere pues el mecanismo de oxidorreducción va a originar que proliferen estos gérmenes. Entonces ustedes imagínense cualquier situación que genere mala circulación, insuficiencia venosa, trombosis, edema generalizado, shock, politraumatismo, quemaduras, o sea, podría ser un montón de situaciones que obviamente van a facilitar y dar estas características donde crecen mejor los anaerobios. Lo dijimos pues que algunos tienen un efecto beneficioso y hablamos de los lactobacilos. A nivel intestinal tenemos el famoso Clostridium difficile, que es un patógeno que está muy bien controlado por la flora comensal del intestino. Pero ¿qué sucede cuando usamos en forma inadecuada los antibióticos de amplio espectro que no tengan cobertura contra anaerobios? Como por ejemplo ceftriaxona. Un abuso de la ceftriaxona genera que destruyamos la flora intestinal normal y eso facilita que el Clostridium difficile crezca rápidamente y genere pues las formas más leves de diarrea por antibióticos hasta las formas más graves llamado colitis pseudomembranosa. Entonces vean cómo podemos nosotros generar nosotros mismos daño cuando usamos inadecuadamente los antibióticos. Ya hemos mencionado entonces que hay algunas situaciones especiales que facilitan el crecimiento de los anaerobios. Y en el caso del Propionibacterium agnes que está en la piel, esta es una bacteria que produce dismutasa, peróxido dismutasa para justamente protegerse del oxígeno ambiental. Es una bacteria que está en la piel y que interviene en el acné vulgar. Sabemos que en la adolescencia los cambios hormonales generan mayor producción de grasa y esa grasa pues obstruye las glándulas sebáceas y esa obstrucción genera lo que se llama la espinilla, y entonces al haber obstrucción hay mala circulación, hay poca oxigenación de esas zonas, y entonces prolifera Propionibacterium agnes, sobreinfecta la zona obstruida y genera el comedón o barrito característico del acné vulgar, aunque hay también otras bacterias aerobias que intervienen acá como Staphylococcus aureus, incluso Streptococcus pyogenes también puede estar metido como causa de la pus que se genera en los comedones, pero esta bacteria de Propionibacterium agnes está muy relacionada a la fisiopatología del acné vulgar.
Ya mencionamos el tema de Gardnerella vaginalis, y no vamos a hablar mucho de ello, pero la idea acá es que evitemos el uso de duchas vaginales que barren a los lactobacilos y facilitan que proliferen otros gérmenes patógenos. A nivel intestinal, los anaerobios que están ahí tienen un rol importante como funciones positivas para el organismo. Por ejemplo, muchas de ellas sintetizan vitamina K, que como ustedes bien saben, produce algunas a nivel hepático, algunas factores de coagulación dependientes de esta vitamina, como ustedes bien saben, los factores 2, 7, 9 y 10, y la proteína C y S, que intervienen clásicamente dependiendo de esta vitamina. Pero además intervienen en la reabsorción de las sales biliares, porque intervienen mediante el mecanismo de la circulación enterohepática, vuelven a absorber las sales biliares para el metabolismo, y estas aprovechan además el amoníaco como fuente de nitrógeno en este tipo de actividad. También vamos a darnos cuenta que en la cavidad oral existen gérmenes múltiples, tanto en animales como en el ser humano, y una de estas bacterias que son muy agresivas es, por ejemplo, el Clostridium botulinum, que ya sabemos que su toxina es una de las más potentes a nivel del reino animal, y esta bacteria que se llama Clostridium perfringens, que es una bacteria que tiene la capacidad de destruir tejido muscular, y entonces genera necrosis rápidamente y eso genera pues destrucción rápida de tejido que se tiene que actuar no solamente con antibióticos, sino también con limpieza quirúrgica inmediatamente porque si no se puede perder toda la extremidad e incluso poner en riesgo la vida del paciente. Entonces le decía que hay algunas situaciones que facilitan que crezcan los anaerobios. Un politraumatizado, por supuesto, que está desmatizado, va a tener problemas circulatorios, por lo tanto crecen los anaerobios. Si está en shock, hay poca oxigenación, perfusión de tejidos, una cirugía mayor, edema, cuerpo extraño, cáncer, colitis, insuficiencia vascular, diabetes, esplenectomizados. Miren todas las posibilidades donde proliferan los anaerobios. Además, hay reducción del flujo sanguíneo. En la mayoría de los casos, esto facilita que las toxinas que producen los anaerobios generen incluso más daño, como las proteasas. Y también les mencioné el tema de las heparinasas que generan, pues, coágulos que de alguna manera van a originar empeoramiento de la circulación arterial. También es importante saber que algunas bacterias comparten pues, las características que mencionamos de proteasas, destrucción de tejido, de proteínas, y dan el olor característico de las secreciones. Una pus que tiene una característica única, un olor muy nauseabundo. Y quizá la única excepción a esto sea Bacteroides fragilis. Se ha visto que los accesos por Bacteroides fragilis no tienen ese olor característico de los anaerobios. Quizás sea la única excepción. Pero existen pues factores de virulencia en general de estos grupos que básicamente se agrupan en tres características, ¿no? Uno es la capacidad de adherirse e invadir las superficies epiteliales, ¿sí? Otras producen toxinas, o sea, solamente se adhieren pero no invaden. Sin embargo, sus productos como las toxinas son las que causan el daño. Ejemplo, pues el Clostridium difficile que se adhiere a la mucosa intestinal, no causa daño directo ahí, sino que sus toxinas son las que producen el tema de la diarrea. Pero además existen otras que tienen presencia de componentes como polisacáridos y lipopolisacáridos, que son sustancias pues que también se encargan de generar problemas bastante serios a nivel sistémico. Bacterias fragilis, como les decía, produce acceso, pero no tiene esas características que les mencionabas en cuanto al olor, pero existen todas estas sustancias que producen las enzimas que generan mayor daño en el organismo. Incluso también el problema de la resistencia bacteriana que habíamos hablado en una sesión anterior, en el cual ya hay bacterias anaerobias que vienen con una resistencia intrínseca, por ejemplo, a las penicilinas, y que comparten esa resistencia con las lincosamidas, y una de ellas justamente es bacteroides. Bacteroides no tiene sensibilidad a ninguna penicilina y tampoco a las lincosamidas como la clindamicina. Por eso cualquier infección intestinal, cualquier lesión, o sea, una perforación de víscera hueca a nivel abdominal, pues obviamente
está de la mano ahí muy frecuentemente bacteroides y no se les ocurra tratar con penicilinas ni con lincomicina o clindamicina porque no va a haber ningún beneficio, no hay respuesta. Esta bacteria tiene una resistencia intrínseca por la producción de beta-lactamases. Por eso los cirujanos usan una regla. No se cumple en todos los casos, pero tiene sentido por lo que les he mencionado. Ellos dicen del diafragma hacia abajo usar metronidazol y del diafragma hacia arriba usar recién clindamicina. No siempre es así, pero lo hacen básicamente por el tema de que bacteroides es siempre resistente a la clindamicina y por eso no usarlo en infecciones intraabdominales. Recuerden eso. Un dato, un hallazgo que algunas cepas de bacteroides producían una enterotoxina en las heces de animales y se pensó que solamente en ellos producía este daño. Eso fue en el 84, pero en el 87 se aisló la misma toxina en las heces de humanos y con eso se asoció que bacterias fragiles también puede causar diarrea. Miren, la diarrea no solamente está por las coliformes, sino que también los anaerobios pueden producir también mecanismos de diarrea en este contexto, aparte de la diarrea por clostridium difficile asociado al uso de antibióticos previos. En el caso de Clostridium perfringens, como les dije, que produce proteasas que destruyen tejido, entonces tenemos a la famosa gangrena gaseosa, que además esta bacteria produce esta fosfolipasa C, que induce una reducción rápida del flujo sanguíneo. Por eso le decía que encima que son bacterias que están creciendo en un medio de anaerobiosis, por ejemplo, por un politraumatismo, encima de ello estas bacterias empeoran el flujo sanguíneo, formando trombos, como le dije, sobre todo que son agregados de plaquetas, y entonces eso obstruye las vénulas y arteriolas, y en cuestión de 20 a 40 minutos ya obstruyeron esta circulación, y eso facilita el estado de anaerobiosis y por lo tanto su crecimiento. Miren la capacidad que tienen estas bacterias de producir mayor daño en la circulación, facilitando su crecimiento, ¿no? Eso es importante al momento de la fisiopatología de Clostridium perfringens, pero además pues tienen otras características como por ejemplo que puede tener algunas toxinas que intervienen también pues y empeoran o condicionan la virulencia de los mismos, ¿no? Entonces, más toxinas producen, más virulentos son estas bacterias. En el caso, por ejemplo, de algunos diagnósticos clásicos donde siempre vamos a encontrar anaerobios, son, por ejemplo, los accesos cerebrales, pero ojo, no los accesos agudos en los cuales por bacteriemia, estafilococo aureus llegó al cerebro y causó un acceso, eso no, me refiero a los accesos subagudos o incluso los crónicos, en los cuales por una infección cercana, por contigüidad, llegó al cerebro, por ejemplo, mastoiditis o otitis media crónica, pueden ser causas, o una sinusitis, pueden ser causas de un acceso cerebral. Cuando son causados por esas infecciones previas, normalmente hablamos pues de lo que se llama una infección crónica y ahí generalmente son infecciones polimicrobianas donde siempre va a haber también anaerobios, eso ténganlo claro. Infecciones odontogénicas, todas las infecciones de la cavidad oral siempre va a haber anaerobios junto con los aerobios. Cualquier mordedura humana por animales siempre hay anaerobios, por eso la cobertura antibiótica debe incluir contra este grupo de agentes neumonía aspirativa, acceso pulmonar, empiemas, peritonitis por víscera hueca, endometritis, aborto séptico, accesos tubováricos, cualquier infección en la zona rectal o infecciones necrotizantes donde se ve pus en partes blandas y músculos, siempre hay anaerobios. Si está asociado a infecciones en pacientes con cáncer, sobre todo de colon, de útero, cáncer broncogénico, o cánceres necróticos en la cabeza y cuello, siempre vamos a pensar en anaerobios. Y eso es importante porque la cobertura antibiótica debe también cubrir a estos agentes. Y entonces hay algunas situaciones que facilitan este tema de mayor riesgo de anaerobios. Algunas características, por ejemplo, ya lo dijimos, del politraumatizado, el shock, cirugía mayor, quemaduras, necrosis, facilita eso. Pero además algunos factores asociados también al mismo huésped, como por ejemplo, pues, exposición de tejido a los gérmenes, sobre todo cercano a mucosas, inmunosupresión, diabetes, neoplasias, colágenopatías, uso de corticoides, etcétera.
Todo esto facilita el crecimiento de un anaerobio. Entonces ahí están las condiciones generales y las condiciones locales que favorecen que haya infecciones por anaerobios. Y entonces hay una serie de manifestaciones clínicas que no voy a detallar todas por el tema del tiempo, pero es importante ver que a todo nivel puede haber presencia de anaerobios. Y por ejemplo, estos son los diagnósticos más frecuentes en los cuales vamos a tener siempre asociación con anaerobios. Y hablé del acceso cerebral, infecciones odontogénicas, el acceso periamigdalino también es causante de eso, otitis media y mastoiditis, ojo, crónicas, las agudas tienen otra etiología, neumonía aspirativa, empiema, peritonitis, acceso intraabdominal, apendicitis, siempre anaerobios, endometritis, acceso tubovárico, mordeduras animales y humanas, úlceras crónicas en los pies, celulitis, mionecrosis, fascitis necrotizante, osteomielitis crónica, siempre piensen en anaerobios, obviamente como flora mixta. Muy raro que una meningitis aguda, en sinusitis, otitis aguda, peritonitis primaria, cistitis, osteomielitis aguda, es muy raro que haya anaerobios, pero si no hay respuesta a los tratamientos clásicos contra estas infecciones, plantear esa posibilidad. Y esto es quizá para mí lo más importante cuando ustedes deben sospechar que hay un anaerobio. O sea, basta que haya alguna de estas características, ustedes siempre en la cabeza les viene anaerobios. Si hay una pus con una secreción con olor muy fétido, eso es anaerobio. Si la infección está cercana a una mucosa oral, vaginal, rectal, piensen en anaerobio. Si ustedes tocan la zona inflamada, infectada y notan que crepita, ¿no? Hay crepitación a la palpación o en la placa encuentran presencia de gas en una radiografía, eso es anaerobio. Si hay tejido necrótico, hay gangrena en la zona, siempre hay anaerobios. Si la infección está asociada a cáncer, ya lo había mencionado. Si hay una tromboflebitis séptica, siempre hay anaerobios. Si hay una secreción con exudados negros o se encuentran gránulos de azufre, eso es anaerobio. O si, por ejemplo, hacen una coloración gran que sale positivo o negativo, gran positivo, gran negativo, pero el cultivo sale negativo es porque hicieron los cultivos en medio aerobio y obviamente no va a crecer nada. Piensen que hay anaerobios. O incluso, si un paciente fue tratado con antibióticos de amplio espectro como aminoglicósidos, monobactam, quinolonas, sulfas y cefalosporinas que no tienen actividad contra anaerobios, siempre piensen en la sobreinfección por este grupo de gérmenes. Entonces, infecciones tenemos a todo nivel, en cabeza, cuello, tracto respiratorio. Vamos a encontrar, por ejemplo, el tema de la famosa otitis media, sinusitis, mastoiditis, accesos amigdalianos, retrofaringios, parotiditis, tiroiditis, infecciones odontogénicas. Todas estas tienen que ver con infección por anaerobios, ¿sí? Por ejemplo, a nivel de la cavidad orofaringea, la etiología más frecuente de anaerobios son Prevotella, Porfiromonas, Bacteroides, Fusobacterium y los Pectostreptococos. También cualquier proceso odontológico que genere sangrado y que lleguemos pues a comprometer la encía o la raíz dentaria, cuando hay una pulpitis, siempre va a haber anaerobios. Peor si hay acceso periapical, piensen siempre en anaerobios. En la fisiopatología de la caries dental también es polimicrobiana. Actúan algunas bacterias aerobias como Streptococcus salivarius, pero además existen también anaerobios que intervienen en la fisiopatología. Lo malo es que cuando hay un procedimiento odontológico ahí puede haber bacteriemias y se ha visto asociaciones con endocarditis, con meningitis, mediastinitis incluso, debido justamente o infección de prótesis articulares por bacteriemias durante procedimientos odontológicos. Tener cuidado en ese aspecto. Existe la periodontitis, que está asociada principalmente en pacientes inmunodeprimidos como diabetes mal controlados, neumonía aspirativa, sobre todo en ancianos, en alcohólicos, que sufren microaspiraciones y va contenido alimentario gástrico hacia el pulmón, y eso genera pues accesos pulmonares y empiemas, entre otras cosas. ¿Sí? Vamos a darnos cuenta que existen varias infecciones odontogénicas, que vamos a mencionar algunas de las más importantes, por ejemplo, la angina de Vincent, que es una gingivitis ulcerativa causada por Fusobacterium principalmente y otras espiroquetas anaerobias y que son infecciones bastante difíciles de tratar, sobre todo a nivel del cuello. Vamos a ver también algunas
Por ejemplo, esta es una enfermedad periodontal avanzada, una periodontitis también está asociado al tema de este tipo de gérmenes. Vean cómo la membrana periodóntica ha sido debilitada y ha habido una caída espontánea de este diente, pero está asociado pues también a mala higiene, como ustedes pueden ver acá, dentaria, en pacientes sobre todo con problemas inmunológicos. La otitis media crónica siempre está asociada a anaerobios. Ojo, tener cuidado, porque también tenemos la otitis media aguda, en los cuales los gérmenes son otros. Ahí intervienen pues neumococo, hemófilos influenza, moraxella catarralis, que son los que también intervienen en la neumonía adquirida en la comunidad. Pero cuando hablamos de otitis media crónica, ahí sí pensemos en streptococos y Propionibacterium agnes, entre otros bacilos gram negativos. Tengan cuidado en diferenciar eso entre aguda y crónica. Igual que la sinusitis, en la crónica también plantear la posibilidad de anaerobios, puesto que en las agudas generalmente es una flora aerobia y es importante tener claro ese dato. Por ejemplo, cuando son aerobios, las causas son neumococos, estafilococos, pseudomonas, y en el caso de los anaerobios, el pectococos está frecuentemente asociado a esta sinusitis, generalmente de tipo crónico. Acá, por ejemplo, vemos también en sinusitis los gérmenes que se encuentran es polimicrobiano, Streptococcus, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, y en anaerobios también los cocos gram positivos como Pectostreptococcus, pero también hay Prebotella y Fusobacterium. Tener cuidado que aquí dijimos que puede haber, pues por contigüidad, llegar al cerebro y producir los famosos accesos cerebrales o producir complicaciones como una celulitis periorbitaria, meningitis, trombosis de seno cavernoso o acceso epidural, subdural y el famoso acceso cerebral, como ya les había mencionado. También existe la cialoadenitis supurativa aguda, que también es polimicrobiana, donde están simultáneamente presentes los aerobios y también algunos anaerobios. La angina de Ludwig es una infección bastante seria, es una celulitis potencialmente mortal, a tal punto que antes de la era antibiótica la mortalidad era prácticamente el 50% de los casos se morían. Ahora bajó a menos del 8% con el uso de antibióticos de amplio espectro, pero también el manejo quirúrgico oportuno, porque esto, por ejemplo, está asociado a aquellos pacientes que tuvieron previamente el antecedente de un procedimiento odontológico que compromete el segundo o tercer molar, que le mete una curación o una extracción. Y entonces, lo que sucede acá es que aparece un acceso dentario que perfora la base de la lengua, favorece que se disemina el espacio sublingual submentoniano y puede llegar incluso a disecar hasta la zona del mediastino en las cosas, en las formas más graves. Pero hay factores que condicionan pues, la aparición de esta angina, sobre todo en diabéticos mal controlados, alcohólicos, neutropénicos o aquellos que tengan anemia plástica, generalmente tienen más asociación. Y es un cuadro bien aparatoso, porque el paciente después de extracción presenta un edema submandibular generalmente bilateral, hay protrusión de la lengua, hay fiebre, el paciente luce tóxico, hay edema de todo el cuello, puede haber trismus, disfagia, dolor en la nuca, disfonía y disartre. Y entonces esto es importante porque los síntomas son clásicos. Esta infección puede diseminarse hacia el espacio retrofaringeo y entonces puede haber también embolia pulmonar, empiemas, mediastinitis, incluso pericarditis, como ya se ha mencionado. Aquí el tratamiento es antibiótico, pero sobre todo tiene que haber, de todas maneras, tiene que haber el tema de drenaje quirúrgico lo más pronto posible. Vean que la flora es polimicrobiana y en el 50% de los casos encontramos simultáneamente aerobios y anaerobios en forma mixta. Cirugía cervicotorácica también se ve acá que es frecuente encontrar gérmenes anaerobios, sobre todo en asociación con tumores, con cánceres en la zona. Se encuentra con mucha frecuencia bacteroides y fusobacterium. El sistema nervioso central ya había mencionado el tema de los accesos cerebrales, sobre todo asociados a infecciones cercanas como mastoiditis, sinusitis crónicas que producen pues, los accesos cerebrales. Por ejemplo, vean acá un acceso en el lóbulo frontal que requirió drenaje quirúrgico y acá un acceso que estuvo más profundo que después del tratamiento antibiótico correcto llegó a cicatrizar completamente sin drenaje. Aquí es importante tener claro eso. No sé si les mencioné, creo que lo dije en la parte cuando hablamos del uso racional de antibióticos.
Tuvimos un paciente en pediatría, un niño de 8 años con acceso cerebral, que nos llaman porque no había respuesta al tratamiento antibiótico. Fuimos a ver el caso y tenía más de 2 semanas de uso de vancomicina. Pensaron que era un acceso cerebral clásico por Staphylococcus aureus sin respuesta clínica, pero cuando hicimos una historia clínica un poco más profunda, nos dimos cuenta que el niño tenía un antecedente de mastoiditis crónica y eso pues se explicaba por contigüidad en la zona temporal, cómo fue que se produjo este acceso. Entonces se rotó a la combinación de cefotaxima más metronidazol y el niño pues en 2 semanas el acceso se redujo más del 50%, incluso sin drenaje quirúrgico, ¿no? Este no es el caso, pero fue algo similar a ese caso y es importante entonces tener una buena historia clínica como ya les había mencionado. Los pacientes que tienen microaspiraciones, los ancianos, los alcohólicos, tienen generalmente compromiso pulmonar con acceso, con neumonitis intrahospitalaria, neumonía crónica. Tenemos el tema de los empiemas que se ven con mucha frecuencia, ¿no? Vamos a ver acá algunos factores, por ejemplo, mayores de 60 años, la demencia, EPOC, enfermedad maligna, son los casos que más frecuentemente se ven. El uso de inhibidores H2 o de bomba de protones también facilita las microaspiraciones y por lo tanto estas complicaciones pulmonares. Entonces tener muy claro esa posibilidad. Entonces recordar pues que hay que tomar buenas muestras para hacer estos diagnósticos. Generalmente son métodos invasivos para poder aislar estos gérmenes por fibrobroncoscopía, mini lavado alveolar y usar antibióticos adecuados para tener mira, por ejemplo, acá penicilina con clindamicina es una de las primeras selecciones y sin embargo, te decía que eso no está muy de acuerdo con el tema de lo que decían los cirujanos, que la clinda va pues para el tema del músculo diafragma hacia arriba, vean cómo que se cumple acá la clindamicina, pero también se puede usar metronidazol en infecciones pulmonares, no hay ningún problema. Solo que el metronidazol siempre se usa en el caso de infecciones intraabdominales por el tema de bacteroides, pero se puede usar también, como usamos en el niño, en el acceso cerebral, o también se puede usar a nivel pulmonar en ese tipo de acceso. Eso es importante tener claro. Y en general, pues cuando uno sospecha, esa diapositiva que les puse, cuando sospechar una presencia de anaerobios, ahí siempre tengan claro ustedes esas posibilidades y entonces deben tener su cobertura antibiótica siempre dirigida contra ese grupo de gérmenes. Y hay muchas alternativas terapéuticas, ¿no? Las penicilinas a altas dosis tienen efecto anaerobicida, excepto contra bacteroides. Tenemos también el tema de la clindamicina, el metronidazol, las tetraciclinas también tienen efecto contra anaerobios. Tenemos, por ejemplo, todos los carbapenems tienen efecto contra anaerobios. El cloranfenicol también actúa contra anaerobios. Algunas fluorquinolonas, como el moxifloxacino, también tienen cobertura contra anaerobios. En caso de cefalosporinas, existía un grupo de la cefosictina, un grupo de cefalosporina de segunda generación, por la alta resistencia que apareció, ya no están en el mercado, pero cefosictina en su momento fue uno de los medicamentos que más cobertura tenían contra anaerobios. Sin embargo, con la aparición de resistencia dejó de usarse en forma masiva. Y en general, básicamente eso es lo que quería ustedes mencionarles. Cuando haya tejido necrótico, siempre planteen la posibilidad de anaerobios y su cobertura antibiótica debe estar dirigida contra ese grupo. Y ven acá cómo se puede diferenciar las características de una neumonía necrotizante, de una gangrena pulmonar, de un acceso pulmonar y destrucción pulmonar por causas no infecciosas. Hay diferencias ahí que es importante tener claro con respecto a algunas características radiológicas, pero es importante tener también unos algoritmos de cuándo utilizar antibióticos, cuándo no. Pero en general, si la sospecha es muy alta de un anaerobio, siempre usen antibióticos que tengan cobertura contra este grupo. Es muy importante ese dato. Bien, entonces pasaremos por favor a la ronda de preguntas. Supongo que debe haber varias para poder aclararlas en este momento. Veo que faltó uno de sus compañeros. ¿Quién ha faltado el día de hoy? Veo solamente 11 conectados. Se han puesto de acuerdo para faltar días diferentes. Bien, pregunta, por favor. Necesito
que aclaremos cualquier duda con respecto a los anaerobios. ¿Todo claro entonces? Asumo que se entendió todo. Preguntas, por favor. ¿Ninguna? Hola. Hablen o callen para siempre. Elisa, ¿alguna pregunta? Doctor, bueno, usted mencionó unas características para reconocer o bueno, sospechar de infección por anaerobios. O sea, digamos Ujú. que si cumple con varias de esas características, ¿sería suficiente para ya dar el tratamiento? Claro, O por sea, para supuesto. empezarlo. Claro, ustedes sospechan que hay anaerobios. Por ejemplo, es un tejido que crepita, que ven que hay presencia de gas y está cerca de una mucosa, es un paciente con un problema circulatorio, siempre piensa en anaerobio. O el olor de la secreción es fétida, muy fétida, piensa en anaerobio. Y entonces mandar a tomar las muestras adecuadas en medio aerobio, anaerobio para cultivos y después la toma de muestras se inicia un tratamiento antibiótico que cubra gérmenes aerobios, pero también anaerobios porque es frecuente las infecciones mixtas. Definitivamente con esas características que he mencionado es suficiente para iniciar terapia antibiótica, obviamente tomando los cultivos previamente. Eso es la condición. ¿Qué opina Rosario? ¿Alguna pregunta? Bueno, claro, acerca de cuándo usar los medicamentos, las características. Claro, esa es la idea, que ustedes conozcan esa diapositiva, es básica para que ustedes siempre tomen la decisión correcta. No se usa cualquier antibiótico, hay que conocer resistencias también locales, y de acuerdo a eso, de todos los antibióticos que he mencionado que tienen cobertura contra anaerobios, es importante, ¿no? Y hay que saber, pues, hablar con propiedad y conocer justamente. Hace unos días estuve en una junta médica de una paciente que tenía un problema en la zona inguinal, un acceso ahí. Y entonces, pues, un cirujano sin conocimiento, pues, empieza a opinar diciendo, pues, que esta infección, este paciente está en medicina interna, pues, está tratado con la combinación de meropenem vancomicina. Y eso se vio por la vancomicina porque se había aislado Enterococcus faecium, que era resistente, pues, a la mayoría de antibióticos, por eso estaba con vancomicina, o sea, está justificado el uso. Y el tema de meropenem, porque tenía una flora polimicrobiana, se habían aislado varios gérmenes, y era una paciente pues diabética, una paciente inmunosuprimida, o sea, está justificado el uso. El cirujano, pues, como no sabe mucho de antibióticos y encima opina, dijo que esa cobertura le está dando lo máximo posible, pero que no estamos cubriendo anaerobios y que debe agregarse una tercera droga contra anaerobios. Solo nos miramos y encima se retiró porque tenía una reunión, dejó su mala opinión y se fue. Y como les he mencionado, todos los carbapenens, todos sin excepción, tienen cobertura contra anaerobios. Imipenem, meropenem, ertapenem, doripenem, todos cubren anaerobios. Y por lo tanto, cuando tenga una infección intraabdominal, por ejemplo, ustedes están usando un carbapenem, no es necesario agregar metronidazol porque ya está cubierto los anaerobios con ese antibiótico. Pero lo peor de todo es no saber y opinar. Eso es lo peor que puede. Si yo no sé, mejor me callo. Y si no lo sé, lo reviso. Porque miren, un especialista opina de un antibiótico y no los conoce. Eso no debe pasar con ustedes. Por eso les exijo que revisen farmacología. Ustedes tienen que conocer bien un antibiótico antes de prescribirlo. Por eso fue ese tema que les agregué de uso racional, porque queremos evitar que pasen estos 5 meses de un cirujano ya de 50 años o más, con mucha experiencia, hablando tonterías. Por favor, eso es importante, que ustedes no aprendan lo malo y todo lo que opinen sea siempre con evidencia. Eso es muy importante, por favor.
Bien, Foley. Entonces, ¿esta sería la última actividad con ustedes o hay tiempo para más cosas? Foley. Sí, doctor. Sí, bueno, hoy día tiene usted todavía una programación a la 1, sí. Ya. ¿Los colegas no han pedido las horas para completar sus actividades? No, no, doctor. Le comenté ayer al doctor Ramírez y me dijo que si tenía usted actividades que realizar, que nada más las realice. Perfecto. Bien, en realidad yo he terminado todas las actividades. Yo normalmente justamente trato de cumplir con los horarios respectivos para no tener que estar haciendo postergaciones, excepto pues el día de la sustentación, que fue inevitable. Y yo siempre termino, soy de los que primero que terminan sus actividades a tiempo exacto. Entonces ya como ustedes he terminado, obviamente hablar de infectología es hablar temas mucho más amplios. Si usted revisa en cualquier libro de medicina interna que ustedes usen, vean el capítulo de infectología, los temas que se han tocado en esta rotación, creo que no es ni el 30%. Si bien es cierto, se trata de tocar los temas que sean más prevalentes en el país, pero no son los únicos y es importante que ustedes revisen mucho más de lo que les pide el sílabus. Tienen su libro de medicina interna, tienen ahora hay digitales, hay piratas, hay copias, hay todo, así que no hay excusa para no tener un libro y revisar todo. Mientras más lean ustedes, tendrán mejores posibilidades en un examen, un concurso, ahora para el tema de NAN, para el internado, para el CERU, para lo que ustedes quieran. Toda su vida van a ser exámenes y mientras más conocimientos tengan, tendrán mejores posibilidades de ganar los concursos para las plazas respectivas en el futuro. No se queden solamente con los temas que hemos tocado, porque realmente yo he enseñado en universidades privadas y allá sus currículas son un poco más amplias, hay más temas que tocan y entonces estaría en desventaja en ese contexto. Por eso la importancia de que ustedes se esfuercen más, que lean mucho más, que lean los tratados y no revisen solamente manuales de bolsillo. Eso no se da en un alumno de pregrado. Quizá un especialista que quiere hacer una consulta rápida de repente puede usarlo, pero ustedes deben leer los tratados con todo detalle y estar repasando siempre sus cursos del pasado. Es importante, hay cosas que ustedes nunca deben olvidar, como la anatomía, por ejemplo. Yo hasta ahora me acuerdo cuál es la irrigación de la vesícula, por ejemplo. La vesícula se irriga por la arteria cística, que es rama de la hepática común, perdón, de la hepática derecha, rama del bronco celíaco, rama de la aorta abdominal. Y eso nunca me olvidé hasta ahora. Me acuerdo los aminoácidos esenciales, todos me acuerdo sin excepción, porque son cosas que nos sirven para toda la vida. Nunca se olviden eso. Todos los cursos que ya pasaron son importantes para la formación y la aplicación de conocimientos en el futuro. Por favor, si tienen alguna dificultad en alguno de esos cursos, no recuerdan algunas cosas o pasaron por agua tibia, es mejor que lo revisen ahora y no tengan problemas cuando prescriban alguna medicación en el futuro. Yo de mi parte les agradezco por la atención a esta rotación. Ya con ustedes estoy terminando mis actividades y probablemente ya el doctor me va a pedir entre hoy o mañana las preguntas y las notas respectivas. He visto que han mandado su trabajo también a mi correo, así que ya voy a calificarlo con esos trabajos que enviaron y con eso ya vamos a ver que ninguno ha sido jalado. Obviamente hay notas diferentes porque algunos faltaron y nunca me mandaron su justificación. Ustedes saben quiénes son, pero aún así ninguno ha jalado. De todas maneras, tengan en cuenta que los exámenes han cambiado los porcentajes. El examen total, el examen parcial, perdón, 30%, examen final 30% y la práctica 40%. Así que la teoría tiene más peso que la práctica ahora. Así que no se confíen si sacan 12 o 13 en la práctica. Si no aprueban el examen teórico, el promedio les va a ser desfavorable. Por favor, estudien al máximo. Entonces, les agradezco nuevamente por su atención, éxitos en los próximos cursos y de repente ya en el Hipólito los veré como internos o residentes más adelante en un futuro próximo. Gracias y buenos días con todos ustedes. Gracias, doctora.